persona que debe cumplir funciones, de hecho cumple funciones, en la embajada paraguaya en Londres, Inglaterra, donde al mismo tiempo estudia. Localidad, digo, en donde estudia. Su contrato fue prolongado hasta el mes de diciembre. El compañero William Domínguez, a través de un pedido de acceso a información pública, corroboraba esta extensión. Y para poner en contexto, ya se había dado un escándalo con el caso de Majida en su momento. Porque que cobre $3.000, que trabaje 5 días a la semana, que trabaje por 5 horas por día, ya era suficiente como para indignar, teniendo un padre que ni siquiera le sugirió ir vía becal, como cualquier paraguayo haría si es que quisiera trabajar o estudiar, digo, en el exterior, para conseguirse una beca por méritos propios. Tomando trabajo, ya que es familiar de un diputado nada más y nada menos que del sector de poder, que es Honor Colorado, consigue que el propio presidente de la República avale este trato privilegiado para Majida. Y si no, escuchemos lo que le decía el propio Santiago Peña a Luis Vareiro en una entrevista mano a mano para Telefuturo con respecto al caso de Majida en particular. La hija de Yamil Esgaib entró en una institución que es del Ejecutivo. Sí, fue una decisión, yo autoricé eso. Y es una designación política que permite. Esta joven está estudiando, lastimosamente fue afectada por un retiro de visa, ella estaba estudiando en los Estados Unidos, estaba en el cuadro de honor en la universidad, no pudo continuar sus estudios, consiguió poder ser transferida a una universidad en Londres a estudiar mecatrónica y consiguió, ¿verdad?, pidió que en este proceso que ella podía colaborar trabajando horas en el consulado, o sea, en la embajada allá en Inglaterra, ¿verdad? Y me parecía súper razonable, ¿verdad? Súper razonable sería que concurse vía becal, como lo hace cualquier otro para acceder a una beca. Súper razonable sería que se trate de una paraguaya que está vendiendo rifa, vendiendo hamburguesa, como lo hace cualquier otra persona para pagarse sus estudios. Ni siquiera en el exterior, sino que en la capital. Muchos casos donde hay gente que viene del interior para poder estudiar en la capital en particular, o tiene que mudarse a otra ciudad cercana donde tiene alguna universidad, ya que en su localidad no tiene. Pero en el caso de Majida es un privilegio, porque lo único que le valió, independientemente de que hable inglés, que hay un montón de gente que habla inglés, pero no tiene este privilegio. Hay un montón de gente que estudia mecatrónica, pero no tiene este privilegio. Hay un montón de gente que sabe escanear documentos, como lo que le corresponde hacer a Majida, pero que no tiene este privilegio. El privilegio lo tiene por ser hija de Yamil Esgaib. Y porque Yamil Esgaib es parte del movimiento oficialista, es parte del movimiento de Honor Colorado, es parte del riñón del cartismo. El contrato al que accedió nuestro compañero William Domínguez nos demuestra que Majida tuvo el contrato renovado recientemente, desde el mes de julio. Aquí pueden ver ustedes este contrato ya firmado por Juan Ernesto Smith, embajador paraguayo en Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y lo que señala básicamente el documento es la extensión hasta el mes de diciembre y cuáles son las responsabilidades que tiene Majida, Robert. Y que no es demasiado lo que tiene que examinar el embajador. Basta con que reciba la orden de firmar el documento certificando que la funcionaria cumplió con las labores que le fueron asignadas en el periodo anterior, y hasta puede decir que mostró eficiencia en el desempeño del cargo. Y ahí es donde nosotros ponemos bajo la lupa qué es lo que tiene que hacer esta funcionaria. Y básicamente tiene que dar entrada a documentos o requerimientos de los paraguayos que llegan hasta la embajada paraguaya en el Reino Unido. Es una suerte de mesa de entrada. Pero efectivamente la ley del servicio consular le da la prerrogativa, o le da la responsabilidad más bien, al embajador de ser el que evalúe si es o no pertinente la renovación del contrato. Este es el contrato de Majida, ahí están los datos en particular. Si miramos el documento completo, vamos a encontrar esas asignaciones que tiene Majida, $3.000, es lo que cobra mensualmente. Esto sin tener en cuenta que también tiene vacaciones, también tiene aguinaldo, también le pagan horas extras, se establece su horario de trabajo
que es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Son 4 horas por día. 4 horas por día. Yo estaba diciendo 5, ¿verdad? No, 4 dijiste. 4 dije. 20 horas semanales. Trabaja menos que los médicos que van a movilizarse el próximo martes en el IPS. Sí. Que por cada vínculo tienen que cumplir 24 horas de guardia semanales. Exacto. Y ganan 4.200.000 guaraníes. También, Majida, según este contrato, repito, si es que eventualmente trabaja fuera de horario, tiene derecho, como cualquier otro trabajador, a cobrar horas extras. Lo indignante del caso es, además de ese privilegio, que tiene plata Yamile Gaibin para pagarle a su hija sus estudios. Si es que ella no tiene plata para, o no tiene condiciones para ganarse la vida dignamente, más que como una colgada, o como una arrimada, o como una mantenida. Porque Majida es una persona que goza de buena salud, es una persona ya mayor de edad que puede valerse por sus propios medios, que puede emular a tantos paraguayos que dignamente van a trabajar en un bar de noche o que van a lavar platos en algún restaurante para poder pagar sus estudios, o que tienen que trabajar en lo que sea, niñero, niñera, limpiador, jardinero, lo que fuera, para poder pagar su estadía, para vivir en un departamento compartido. Pero Yamile Gaibin decía, cuando había saltado este escándalo, que ya quería renunciar nomás luego su hija. Porque $3.000 apenas cobraba por todo esto para vivir en un departamentito, que era lo que le daba la plata que ganaba. Sin embargo, si uno empieza a hacer el cálculo de cuánto gana por hora, gana mucho mejor que mucha otra gente que cobra salario mínimo en esa zona. Y ahí es donde uno debe explorar el porqué de esta historia. Y cuando ayer empezábamos a escuchar los testimonios de la gente, aparecía gente que nos contaba, un señor que nos decía que tenía que vender latita, juntar latita para vender posteriormente, para pagarle sus estudios, o para pagarle su tesis, o para pagarle su toga el día de su graduación, o la titulación a su hijo y a su hija. Y así un montón de historias de gente que de verdad se está esforzando y que al tener el título ni siquiera tiene la certeza de que vaya a ingresar a un cargo público. Porque acá no se concursa. Porque acá vos podés concursar, pero al final viene una nepo baby que se va a sentar a tu lado y va a ganar muchísimo más solo por ser la hija de, sin tener idea siquiera de lo que tiene que hacer. Sí, eso nos lleva, como vos decís, a algo más profundo de lo que es el modelo del Partido Colorado, que se basa en el prebendarismo y en el clientelismo. En este caso es el prebendarismo, ¿verdad? El uso del Estado como patrimonio privado de un partido que está en el poder. Y ahí hablamos de cargos, de negocios, licitaciones, vinculaciones, todo lo que signifique de lo que se pueda sacar del Estado. Entonces, ahí siempre se le atribuye pues a Peña, por su formación académica, que él no caería en este tipo de situaciones. Sí. Entonces, podemos, que él entiende que esto está mal, que no debe ser así, ¿verdad? Su jefa de gabinete nos decía a nosotros en un programa de televisión, contaba las peripecias y las penurias que vivió Lea Jiménez en Estados Unidos, y por sus propios medios, sus propias capacidades, ella entró a una universidad de prestigio y se recibió. Trabajó ahí en la cantina, por llamarlo de alguna manera, como le decimos nosotros, de la universidad para pagarse sus estudios. Entonces, el Partido Colorado es prebendario y esto es normal para ellos porque para eso mandan. Maraicoña mandata si no vamos a lograr esto. Entonces, tenemos que definir bien que a veces queremos barnizar a Peña, que no, él es técnico, él tiene otra mirada de la administración del Estado. Entonces, si él no es capaz de decir lo de Majida está mal, porque además la Cancillería, aparte, se diferencia del resto de los ministerios
Porque en la Cancillería hay una carrera que hay que hacer. Se diferenciaba, te diría, Sí, Estela, porque está bien, últimamente pero están pasando cosas en la Cancillería. Claro, pero nosotros como ciudadanos tenemos que defender esa profesionalización, una meritocracia. La representación paraguaya tiene que tener calidad, ¿verdad? Entonces, por un lado, Peña o es un abanderado de ese modelo y defiende, porque realmente el presidente es muy cínico con este tema. Ya fue cínico aquella vez con Luis Vareiro cuando dijo que yo no estoy aquí para moralizar ni dar clases de ética. Y hay un cupo político, dijo él. O sea, él justificó, defendió y justificó el nombramiento de Magida Esgay. Pero, o por otro lado, él no puede, no tiene el poder. Entonces, a él le dicen lo que tiene que hacer. Porque el embajador tampoco, o sea, uno no le puede culpar al embajador. El presidente de la República ayer se lavó las manos y dijo, el embajador pidió, dijo. Pero el embajador lo único que hace es recibir el telefonazo y decir, hace el nuevo contrato a Magida Esgay. Si el propio presidente ya admitió que fue una decisión suya, ¿qué va a hacer el embajador? El embajador lo único que tiene que hacer es el nuevo contrato, por supuesto, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que dejar de mirar o tratar de diferenciar a Peña de ese modelo que finalmente él defiende. Porque si él no es capaz de resolver este pequeñísimo problema que tiene que ver con su discurso, y ahí es cuando el discurso se separa de la acción, ¿verdad? Cuando él habla de que tenemos que ir hacia adelante, que tenemos que dar una nueva imagen, la moral y las buenas costumbres. ¿En qué se diferencia el chaqueñito de Magida Esgay? Al contrario, el chaqueñito lo hizo en el ámbito de su privacidad, de su casa. Es más, él hasta te dice, no me van a acusar como a otra gente de haber recibido plata para votar un proyecto o de estar vinculado al narcotráfico, decía el otro día. Exactamente, ¿verdad? Entonces, esa es la doble moral y la hipocresía política. ¿Entendés? Le juzgan a uno porque por su desorden de vida privada, por llamarlo de alguna manera, pero fomentan el estado de corrupción y el estado de prebendarismo. O sea que, Estela, en una parte de tu análisis yo disiento, porque decías el problemita que tiene Peña. Y yo creo que este no es un problemita para Peña, yo creo que es un problema importante, porque en parte de la entrevista que él daba recién está la clave también de lo que está ocurriendo. ¿Por qué esta mujer está recibiendo el sueldo que recibe y por qué está utilizando ese cupo que debería estar utilizando un técnico? Porque Estados Unidos le retiró la visa. No, claro. Y Yamil Esgay es un hombre importante dentro de la estructura de honor. Es directamente relacionado a un cupo de Horacio Cartes, tanto en la lista de diputados cuando entró, como en el comando político propiamente. Pues yo creo que ni siquiera es importante dentro de Honor Colorado, sí, Yamil Esgay. Ojo. O sea, Yamil no es importante en Honor Colorado. No. Yamil es cercano a el poder. Eso es lo que tiene. Yamil es importante en Honor Colorado porque ayuda a la distracción. Ojo con eso. Sí, pero ¿sabe qué te agregaría? Más allá de la importancia o no forma parte siquiera del comando político. No. Y porque es el modelo. Porque es el modelo el que se defiende. O sea, Magida Esgay es una anécdota, porque el modelo es prebendario. O sea, Magida es Nepo Baby. El Estado está lleno de Nepo Babies. Sí. ¿Qué pasó con el caso de... ¿se acuerdan ustedes del caso de Roya Torres, la diputada liberal, cuyo hijo de 19 años tenía un salario de 10 millones guaraníes simplemente por ser su hijo? Cuando salta el escándalo, ella anuncia la renuncia de su hijo. Pasaron los días y no renunció el hijo de Roya. Sí, se retractó. Se retractó. ¿Saben por qué se retractó? Retiró su anuncia. Porque le dijeron, si tu hijo renuncia, nos obligas a nosotros. Le dejaban en evidencia a todos. Le dejaba en evidencia a todos. Lo que no le importó a Beto Velar. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el presidente de la República sale a defenderle a Magida Esgay como lo hace?
porque ese es el modelo, porque si él le saca a Mahida Esgay, va a molestar a la dirigencia que sostiene este modelo. Para mí es la piedrita en el zapato. Coincido contigo en que no es un gran problema, pero que puede desencadenar, es como esa gota que cae sobre la roca. Puede desencadenar un grave problema porque, por ironías del destino, ¿en qué momento aparece la renovación de contrato de Mahida Esgay? Un día después de que lo expulsaran a Chaqueñito por la moral y las buenas costumbres. El presidente de la República decía que él no viene a la función para moralizar. La primera gran contradicción en el discurso, en la construcción del discurso. O somos o no somos moralistas. ¿Qué es lo que somos? O qué tipo de vara tenemos para aplicar la moral y las buenas costumbres. Por eso nosotros ayer poníamos en contexto e intentábamos incluso hasta ironizar con lo sucedido con Chaqueñito. Porque resulta ser que a Chaqueñito, por asuntos privados, cuando él, en un hecho típico que lo coloca como víctima, le expulsan de su movimiento, porque supuestamente él estaba siendo extorsionado. Invadieron el ámbito de su privacidad para quitar videos y pedirle dinero a cambio. Eso está tipificado en el código. Existe eso. Y hay campañas todo el tiempo de denunciar la extorsión. Claro. O sea, en este caso Chaqueñito es una víctima. Es víctima. Y la bancada dice, a este tipo yo no le quiero. Cuando Pero sin él es embargo, víctima. ¿le defendieron cuándo? Cuando fue agresor. Cuando él, en uso indebido de su investidura, le amenaza a una funcionaria que le iba a mandar a echar. ¿Qué hizo la bancada? Impidió que se le sancione. Entonces decíamos nosotros, pero tampoco, ¿cuál es lo que es la moral finalmente del movimiento Honor Colorado? Es una moral que el presidente de la República dice no aplica para el uso indebido de los bienes del Estado, o para favorecer y privilegiar a la hija de mi correlí. No aplica ahí la moral, porque yo no vine para moralizar. Pero sí aplica para sancionarle a un tipo que hoy es un paria en el Parlamento, porque esa también es una señal muy grave. ¿Quién renuncia a un voto en el Senado? Encima un voto de un idiota útil. Utilizo la expresión dentro del concepto de lo que significa idiota útil. Alguien que no te va a responder en contra, que ya tiene la mano alzada antes de que se llame a votación. Sí a todo. Es un sí a todo. Claro. ¿Quién renuncia a ese voto? Que puede ser determinante cuando la coyuntura está ardiente, como por ejemplo modificar el reglamento y necesitar 30 votos. Por ejemplo. Entonces llama mucho la atención, pero principalmente la doble moral. Entonces es una doble moral que le explota en la cara o en la mano al presidente de la República, que ayer, con absoluta soberbia, ni siquiera quería responder y le responde al colega que le insiste, estamos en otra cosa, estamos en otra sintonía. Efectivamente, señor presidente, ustedes están en otra sintonía con las necesidades del pueblo. Esto decía el presidente de la República, Santiago Peña, cuando ayer Monumental revelaba el nuevo contrato de Mahida Esgay, la hija de Yamila Esgay, en Londres. Cancillería renovó el contrato a la hija de Yasmín Esgay. Por favor, sí, se está viviendo en Londres. ¿Cuál es la situación misma? La situación es que hay un embajador en Londres y el embajador que evaluó el desempeño dijo que esta joven realmente hace un trabajo excelente, que está cumpliendo una función, habla perfectamente el idioma, es una joven que está ya allá, así que él pidió. Entonces nosotros no podíamos negarnos ante el pedido del mismísimo embajador. No podíamos negarnos al pedido del mismísimo embajador. Decía ayer, esto es nada, presidente, dentro del presupuesto general de gastos de la nación. Si miramos desde la perspectiva de cuánto implica para el presupuesto, es un broreí. Pero no tiene que ver con una cuestión presupuestaria. Tiene que ver con eso que se planteaba de la moralidad. Y cómo sostenés después el discurso cuando le invitas a la gente a que postule a becal, cuando le invitas a la gente a que postule por ingresar al servicio público con una ley que se promueve para transformar el Estado. ¿Cómo haces para sostener posteriormente el discurso cuando intentás valorar al hijo de doña Juana, de don Carlos, de don Pedro, que tiene que vender su auto, que tiene que hacer hamburgueseada, que tiene que hacer rifas para pagarse sus estudios? Recién nos estaban escribiendo paraguayos desde el exterior, uno desde Portugal, por ejemplo, que vive en un departamento compartido para ganar muchísimo menos de lo que gana Mahida, laburando 10 horas por día
para pagarse sus estudios. En las condiciones de ese trabajo. En las condiciones de ese trabajo. El trabajo no es deshonra, de ninguna manera. Y lo que hay que promover es que la gente acceda por mérito propio a una beca o a un lugar en una embajada determinada. Porque el criterio de habla bien inglés puede calificar para un montón de gente que habla bien inglés y que está haciendo totalmente otra cosa respecto a su profesión en este país. El criterio de es buena en mecatrónica se pasa por encima de cualquier evaluación como para poder acceder a un lugar, porque estoy seguro que hay gente que sabe muchísimo más de mecatrónica, pero a la que no se le puso a competir con Majida. Y que además no es necesaria para ese puesto, la persona que sabe mecatrónica. Y cuando sí Majida entró para intentar competir por algo, hizo 12 puntos de 100. Hizo 12 puntos de 100. O sea que a la evaluación fue una lapimbeque. Versus otra gente que no tiene esta oportunidad de conocer al presidente de la República porque es el hijo o la hija de un diputado. Ese es el punto del análisis. No un tema presupuestario, no que sea buena en el inglés. Tiene que ver con los méritos para ingresar a un lugar determinado y por quién es. Y sobre todo, porque su padre declara tener 14.000 millones de guaraníes en patrimonio. Y recibe 100 millones de guaraníes al mes según esa misma declaración jurada. Y si tenés 14.000 millones de guaraníes guardados, pero de Ñembají te vas a escamotear 3.000 millones de guaraníes, 3.000 dólares mensualmente del salario o del erario público. Eso es de verdad indignante y de verdad inmoral. De eso nomás se trata. Pero Santi, viene de una persona que está ocupando ilegalmente un casino desde hace 5 años, que debe 4.000 millones de guaraníes en alquiler, denunciado por agresión por periodistas, denunciado por agresión por colegas, que no tiene límites. O sea, el límite de la moral que vos estás planteando lo vemos nosotros definitivamente. Para la familia y para él en particular, ese límite moral no existe. Le desafió a Moquete en esta semana al diputado Raúl Benítez, porque Raúl Benítez estaba observando y haciendo objeciones a la posición política adoptada por la bancada, que es legítima la reacción de un parlamentario cuando se opone a la posición de otra bancada. Pero Yamil Gay acortó la distancia y le dijo que era mejor irse a los puños. Guaraní no sabe cómo sacarle a este hombre. Cuando cualquier persona que no paga su alquiler es desalojado. Está en juicio eso. Es desalojado. Hay algunos mensajes de nuestros televidentes. 0981446629. Si empezamos a escuchar los testimonios de cómo la gente se pagó sus estudios, se bancó sus estudios y muchos de ellos para colgar el título en la casa sin tener chances de trabajar, porque el trabajo está otra vez, y ese ya es otro debate, reservado para el Correlí y para otra gente. Mayoritariamente el Partido Colorado, porque tuvo más tiempo en el poder. Pero también hay liberales que están colgados y gente de otros partidos. Ahí lo tenés a Augusto Wagner votando siempre a pesar de ser liberal por los proyectos colorados, alineándose en la Junta Municipal. O sea, están de todos los colores, mayoritariamente, claro, que el Partido Colorado que mayoritariamente estuvo en el partido de gobierno. Pero fíjense ustedes en algunos de los mensajes. Hola, yo gano en un año lo que esa Nepo Baby gana en un mes. Y eso que tengo 4 títulos universitarios y muchos otros oficios. ¿Cómo dolés Paraguay? Vamos a estar peor, dice. Mi hija con mucho esfuerzo le hicimos estudiar en la Universidad de Asunción. Se recibió como licenciada en Relaciones Internacionales. Desde hace 7 años venimos procurando para que consiga un trabajo en su área. Jamás le dieron la oportunidad, dice otro mensaje. Más mensajes en esta mañana. A ver. ¿Tenemos otro? No, yo solamente tengo este que pusieron aquí. No veo lo que está al aire. Aquí está. Buen día, los estoy viendo, muy bueno el programa. Quiero emitir mi opinión sobre la Nepo Baby Skype. Impresionante es cómo saltan todo el tiempo la corrupción desmedida de estos colorados. Y aún así la gente ciega por el color va y les vota de nuevo. ¿Será que no aprenden aún? A mí esa ignorancia de nuestro pueblo es lo que también me indigna, porque no sorprende la corrupción de hace más de 70 años de estos colorados. Saludos, dice Eugenia.
Buen día, ¿por qué no le preguntan a Ramón Retamoso cuánto cobra su hijo Retamoso en Itaipú? Dice otro mensaje. A ver, ¿qué más mensajes van llegando a esta hora de la mañana? Los que gobiernan nuestro país son unos payasos y mantenidos del pueblo paraguayo. ¿Por qué el presidente siempre mete la pata? No tiene un asesor que le diga esto sí, esto no. Su señora no le dice nada. En todos los temas mete la pata. ¿Por qué son tan soberbios e impunes? Y lo peor es que nosotros, el pueblo, los contribuyentes, somos quienes mantenemos y damos super salarios a los congresistas y su prole. Dice otro de los mensajes. Algunos de los mensajes que están llegando entre los testimonios de la gente hasta hora de la mañana. Tenemos que hacer la pausa. Y yo les quiero dar un consejo para ir a la pausa. Esto que